If you undermine the public's confidence in money, you can create just as much havoc as you could with a 500-pound bomb. A counterfeiter is actually waging economic warfare on all of his fellow citizens. Counterfeiting and treason are the only two crimes mentioned in the Constitution. I think that's for a reason. Counterfeiting is a crime of greed, and usually being greedy is what gets people caught. Everybody wants to have a money tree in the backyard, and it's a nice thought to think that you wouldn't have to earn it, you could just roll it out of the printer. Falsificadores. Este es John, un falsificador convicto. Está de acuerdo en permitirnos relatar su historia, bajo la condición de que cambiemos su nombre y ocultemos su identidad. El suyo es un relato de ambición, de codicia y del fácil acceso a una fotocopiadora a color. En otras palabras, el retrato de todo falsificador. Su historia comienza a mediados de los 90, cuando trabajaba como promotor de espectáculos en Springfield, Illinois, a unos 322 kilómetros al suroeste de Chicago. John, organizador de gira de la banda de rock Hair East, tenía la mira puesta en un festival musical dedicado al 4 de julio que pudiese competir con cualquier evento que el ámbito hubiese presenciado. It was my desire to put together just a full-blown 5-day festival that would basically just be, true to its name, MegaFest. John invirtió todo lo que poseía en su sueño. Gastó dinero en el lugar de presentación, en la publicidad y en los grupos, contratando intérpretes conocidos como Billy Ray Cyrus. Para el momento de la inauguración, el 3 de julio de 1996, tenía una deuda de $100,000. Al principio parecía como si su riesgo valiera la pena. La noche de apertura fue un éxito. I'm getting headlines that are 4 inches, big type, mega fest, mega hit. Everybody was on board, everyone loved it because it all went off without a hitch. Life was good until we got to about the 4th day. Fue entonces cuando surgió la alarmante verdad. La asistencia estuvo muy por debajo de las proyecciones. El dinero de las entradas y de las ventas preferenciales era apenas suficiente para pagar las cuentas, y menos aún para obtener beneficios. It was like flowing into my counting trailer and right back out the door to keep fueling the engine. When it all came down to it, you had everyone paid, but my investment was completely gone. Al término del Mega Fest, John se encontró en una encrucijada. In hindsight, that's the moment in time I should have thrown in the towel and just said, this one didn't go. But I had thoroughly made up in my mind that I would not be defeated. You know, I'm going to make this thing happen next year. En este momento debemos dejar perfectamente claro que la falsificación es un delito federal, penado con hasta 15 años de prisión. La razón para la descarga de responsabilidad es que lo que incitó a John a infringir la ley fue un documental de televisión sobre la falsificación. This documentary program was nothing more than a crash course on how to make money, how to actually physically make the counterfeit money. And it explored all the various ways. And that's probably when the light bulb went on. Muchos hemos imaginado cómo sería ser un falsificador. La fantasía de poder producir dinero a voluntad y derrotar al gobierno en su propio juego es lo que torna romántico este tipo de delito. Hasta muy recientemente, la paradoja de la falsificación era que hacer dinero fácil suponía muchísimo trabajo. There's no question that old-time printers really did consider themselves artists, if you will. I mean, I've arrested people who were looking at felony prison charges, very serious offenses, and they were very interested to know how their counterfeit money stacked up, if you will, against other counterfeit denominations we had seen. En los últimos años, todo ha cambiado. La nueva tecnología ha suscitado un gran incremento de la denominada falsificación informal. Gracias a las computadoras y a las fotocopiadoras a color, un delito en el que todos pensaban se convirtió en un delito que cualquiera puede perpetrar.
You don't have to spend the hours that you had to perfecting the process and the quality of the note. You literally can sit down at your computer or with a color copier or a high-resolution output device and come up with a fairly deceptive counterfeit note. Tal fue la respuesta de John. Si no podía recaudar el dinero para el MegaFest 2, entonces lo iba a producir él mismo. Lo único que necesitaba para empezar eran unas pocas cajas de papel y una fotocopiadora a color de $40,000, además del suministro gratis de una tienda de artículos de oficina durante un periodo de prueba de 2 semanas. Dado que su novia estaba fuera de la ciudad, John convirtió su sala de estar en un laboratorio de falsificación. I had made the decision to try, but I wasn't convinced I could do it. And so I sat there off and on, experimenting with the machine until I got something that just literally blew me away. It wasn't perfect, but it was close. And once you ruffled it up a little bit, once you got it damp, it was real close. John imprimió los viejos billetes de $50 y los nuevos de 100 que acababan de ser puestos en circulación. Cuanto más imprimía, más nervioso se ponía. I've got money laying all over the house, and Paperboy would come to the front door and I'd freak out and be scrambling around the house picking all this up. También se presentaron otros problemas, como qué hacer con los borradores. You know, what do you do with all the scraps? You can't put it in the garbage. I had this huge garbage sack full of 50s and 100s that were just not quite there. And so I ended up going down to a local river and sat there and made a bonfire of 50s and 100s. Al final, John imprimió billetes falsos por un valor de más de $160,000 y los recortó cuidadosamente con una guillotina. Once I had that briefcase full of money, that was that moment of realization that, Christ, I'm going to do this. And that's the line you cross, you know, that's when you say, I am going to go out and break the law. A principios de septiembre de 1996, John salió de Springfield en una camioneta cargada de dinero hecho en casa. Su plan era gastar los billetes falsos en ciudades de la región central de Estados Unidos y embolsarse dinero verdadero en moneda suelta. Si todo salía bien, su expedición por las tiendas debía producir un 90% de ganancias, con el que financiaría el MegaFest 2. La mañana del martes 5 de septiembre, John se armó de valor para pasar su primer billete falso. Naturally, the first time's always the scariest, and you know, I'm thinking, it sure looks real to me, but you think maybe you're kidding yourself. Tras ordenar el desayuno en este Hardee's de las afueras de San Luis, nerviosamente le extendió al cajero un billete falso de $50. First thing out of the cashier's mouth is, manager, you know, and so, you know, now my heart's blowing out of my chest, and the manager comes over. She looked at front and back and she goes, okay. She threw it in the register and gave me my change. She accepted it. Ese día, John visitó 19 negocios más en el área de San Luis, entre ellos tiendas de abarrotes, ferreterías y un pequeño centro comercial, cualquier lugar donde pensase que podía gastar el dinero sin riesgos. Para la noche había pasado más de $500 falsos. Esa noche, John se refugió en la habitación de un hotel en Illinois del Sur, donde preparó su dinero falso para el segundo día. So I got paper clips and thread and money hanging all over this hotel room. I probably had $50,000 hanging all over this hotel room drying as I'm laying there waiting to go again tomorrow. Miércoles 6 de septiembre, John condujo hasta Terre Haute, Indiana, arremetiendo contra las tiendas situadas a todo lo largo de la carretera 41. I didn't feel like I was really victimizing any person. You're victimizing Hardee's, you're victimizing the mall, you're victimizing the hardware store. I didn't feel like I was Jesse James putting a gun to anybody's head, but I knew it was certainly wrong. Hacia las 3 de la tarde y habiéndose embolsado más de $1,000 de dinero en efectivo real en 2 días, John decidió que era el momento de continuar. A la salida de Terre Haute, llegó a esta estación de gasolina para llenar el tanque de su camioneta y decidió probar suerte con otro cajero. She just didn't really seem like someone that was going to scrutinize the money. And so I gave her 50, she threw it in the drawer, and I left. Well, I must have no more turned my back, and she hit it with one of those indicator markers that will turn up black if it's counterfeit. La cajera apuntó el número de matrícula y llamó al departamento de policía de Terre Haute. Al teniente Bill Bergen
Estaba en la zona cuando se recibió la llamada. I traveled approximately 6 to 8 blocks and happened to look over on a parking lot and the vehicle sat there. I had stopped 6 blocks down the road, and I'm reading a road atlas looking for my best way to get to Chicago, and here comes several squad cars that surrounded my van, and I look over in the seat next to me, and there's a briefcase with $150,000 in counterfeit money in it. Well, game over. When we did tell him what he was suspected of, he was very surprised that he had, I guess, been caught and became very nervous. La policía encontró más de $158,000 en dinero falso y $1,000 en dinero verdadero en la camioneta de John. Luego descubrieron un puñado de billetes falsos metidos en el asiento de su auto patrulla, dinero del que John había tratado de deshacerse mientras estaba esposado atrás. 4 meses después, en un tribunal federal de Indianápolis, John se declaró culpable de falsificación. Fue sentenciado a cumplir entre 12 a 15 meses de cárcel en una prisión federal, sentencia más leve que la pena máxima de 15 años. One of the blessings in the whole thing was I had not spent any of the money. And so when I was caught and arrested, I had all the available funds with me to make complete restitution to the people that I had done wrong to. Actualmente John está en libertad. Espera volver al negocio de la publicidad, pero en esta ocasión para hacer dinero honradamente. El servicio secreto le dirá que los falsificadores como John representan una gran amenaza para la economía de los Estados Unidos, pero no por la razón que cree. Cada año alrededor de $40 millones son sacados de circulación en los Estados Unidos y $250 millones en todo el mundo. Aunque suene excesivo, es solo un grano de arena en el desierto. Any amount of counterfeiting concerns us, but I think it's important to note that we have about $560 or $550 billion of U.S. currency in circulation worldwide, and of that we estimate that only a fraction of 1% is counterfeit. Si la falsificación es un problema menor, ¿por qué constituye un asunto de relevante importancia? La razón es que la fuerza de cualquier moneda está basada en la fe. La fe en que cada billete, cada moneda realmente vale lo que dice que vale. La falsificación socava tal fe, provocando que las personas duden de la integridad de su moneda. Counterfeiting is not an economic problem at this time. It's a problem or a concern about the confidence the public would have in their currency. People should be able to trust their currency, accept it willingly, at almost a subliminal level of trust where they know they can exchange it for goods or services and it will always be recognized. Si demasiadas personas pierden la fe en su moneda, podría verse amenazada la economía completa. El servicio secreto toma tan en serio la falsificación porque un poco de esta práctica puede cundir significativamente. Todo esto es parte de una batalla que tiene cerca de 2.500 años, el interminable juego del gato y del ratón entre los gobiernos que hacen el dinero y los delincuentes que lo falsifican. En marzo de 1996, Benjamin Franklin se hizo un estiramiento facial. Por primera vez, desde 1929, el dólar había sido rediseñado y los billetes de 100 fueron los primeros en salir de las prensas. Muchos estadounidenses pensaron que el cambio era simplemente una exposición de la moda y como tal, una mala muestra. There's more white space, there's less border printing. It looked different. To some people, the reaction was, therefore, it looked phony. La ironía era que el propósito del nuevo diseño era hacer al dólar verdadero más difícil de falsificar. No es fortuito, por ejemplo, que la nueva característica más comentada se centrara en el propio Franklin. The large engraved portrait is the best single printed security feature we have on the note. People are used to looking at other people's faces. They recognize subtle differences in that face. Therefore, we wanted to have an emphasis on that feature. Más adelante ahondaremos en el nuevo dólar. Pero primero remontémonos al inicio y a los orígenes de la falsificación misma, una distinguida tradición de codicia y decepción que ha existido por más de 2000 años. El dinero en su forma primitiva era frecuentemente tan comestible como valioso. Los aztecas usaban granos de cacao para pagar las mercancías y los servicios. En India se usaban las almendras. En Asia, el arroz.
Era una forma embarazosa y poco práctica de comercio, pero al menos no existía la falsificación. Luego la invención de la moneda lo transformó todo. Las monedas tienen su origen en el siglo VI a.C., en la provincia griega de Lidia. Lydia was the first to begin using coins, and these were small, effectively ingots of metal that were simply stamped to guarantee their weight and also to guarantee their authenticity. No pasó mucho tiempo antes de que los emprendedores de Lidia se percataran de que se podía hacer dinero produciendo dinero falso. La moneda de la izquierda es auténtico efectivo de Lidia, hecho de una aleación natural de oro y plata, llamada electro. Hecha de un metal más pobre, pero enchapada en electro, la de la derecha es uno de los primeros ejemplos conocidos de falsificación. Durante el reino de Creso, rey de Lidia, que se decía era el hombre más rico del mundo, el uso de las monedas y la práctica de la falsificación se difundieron por todo el Mediterráneo. Y así se inició la interminable guerra entre los falsificadores y los falsificados. There were very strict controls on counterfeiting from the ancient times onward. And in fact, usually the punishment for producing false coins was death, and usually death by some horrible means. You know, boiling in oil or scalding or crucifixion or beheading or something of that sort. Estas crueles sentencias no eran solo un fenómeno occidental. Los billetes como este, perteneciente al período Ming, llevaban la advertencia de que todo el que fuese descubierto falsificando sería decapitado. But they also carry a rather nice addition to that. They say that anybody who reports a counterfeiter, first of all, will receive a large reward in silver, but also will receive the entire property of that counterfeiter. En la época colonial de los Estados Unidos, las palabras pena capital a la falsificación eran comúnmente estampadas en papel moneda. Pero con frecuencia los falsificadores no eran ni siquiera considerados delincuentes, eran vistos como héroes tradicionales del lugar, como Robin Hoods que podían meterle el dedo en el ojo al fisco. We have historical accounts of counterfeiters who were cheered as they were taken to be hung, and indeed of crowds who lined the streets and wept as counterfeiters were taken away to be buried after having been executed. Pero durante la Guerra de Independencia, los británicos le dieron la vuelta a la falsificación. Por primera vez en la historia eran las autoridades y no los delincuentes quienes producían dinero falso. El 14 de abril de 1777, el anuncio de una insólita venta se extendió por las páginas del New York Gazette. Las horas de trabajo eran extrañas, de 11 p.m. a 4 a.m. El producto era incluso más extraño, dinero falso a precios de oferta. Pero lo más extraño de todo resultaron ser los propios anunciantes, agentes partidarios del gobierno británico. The whole idea was to give away the counterfeit money and in that way wreck the American economy. Para los colonos el problema comenzó a finales de 1774, cuando el Congreso de las Colonias Confederadas se reunió en Filadelfia. Estando próximos a librar una guerra contra Gran Bretaña, necesitaban pagar las armas, los pertrechos y las tropas. Pero no tenían dinero. Sin el suministro de oro o de plata, las colonias se habían visto obligadas por mucho tiempo a fiarse de una desconcertante serie de billetes no fidedignos y fáciles de falsificar. The entire American economy was based on paper money. Since they were incapable of producing coins, they didn't have the precious metals, they didn't have the technology. El principal productor de papel moneda de las colonias era el hombre que actualmente engalana el billete de 100, Benjamin Franklin. Before Franklin had reached the age of 14, he was probably more knowledgeable about printing than any person in the United States. Franklin promovió decenas de medidas en contra de la falsificación. Una fue la incorporación, dentro de la lámina de grabado, del motivo exclusivo de una hoja, lo que hacía más difícil la falsificación del billete. Otra fue imprimir dinero en papel moteado de minerales, medida precursora de los hilos rojos y azules, diseminados al azar en los dólares de hoy. Para 1774, Franklin había avanzado en diplomacia, por lo que el Congreso de las Colonias Confederadas recurrió a sus ex socios, los de la imprenta de Holland Sellers de Filadelfia, para resolver el problema económico de las colonias. Esta fue la moneda que imprimieron. La llamaron el Continental y fue usada para pagarle a los soldados y para comprar municiones. El Continental no era sustentado por las reservas existentes,
solo era respaldado por la débil promesa de que algún día podría ser canjeado por dólares españoles. Para los colonos eso significaba que la fe en su moneda y la fe en su causa estaban entrelazadas. Si la campaña bélica empezaba a decaer, así ocurriría con su confianza en el Continental y viceversa. Reconociendo esto, los británicos empezaron a cortarle el paso al Continental y lo llevaron al borde del desastre. Por órdenes de la corona lanzaron un ataque contra la nueva moneda, empleando un arma de guerra sin precedentes, la falsificación. The basic reason for the British wanting to counterfeit the continental money is to destroy the value of the money so that the individuals in the colonies would not accept any of the paper money which was genuine or counterfeit. Para elaborar billetes falsos, los británicos contrataron colonos leales a la corona con experiencia en grabado e impresión. Gran parte del trabajo fue realizado en barcos como este, el HMS Phoenix, que estaba anclado en un puerto de Nueva York controlado por los británicos. Partidarios de los británicos fueron reclutados para poner los billetes en circulación. En una ocasión, los casacas rojas incluso idearon una suerte de caballo de Troya para repartir continentales falsos, pasando de contrabando almohadas llenas de dinero falso dentro de los carros de provisiones que enviaban a los prisioneros británicos de guerra. El plan era que los prisioneros de guerra usaran el dinero falso para sobornar a sus captores. Pero camino a Lancaster, Pensilvania, los carros fueron detenidos y requisados por las tropas estadounidenses que descubrieron el alijo oculto. Para esa época, el plan de falsificación de la corona se había vuelto un secreto a viva voz. Los británicos esperaban causar estragos en el ejército colonial debilitando el billete continental. Los mercaderes se rehusarían a vender sus provisiones. Los soldados desertarían antes que ser pagados con una moneda carente de valor. En efecto, la falsificación contribuyó a una inflación galopante, tal que el propio George Washington declaró: "Una carreta llena de dinero no te proporcionará ni siquiera una carreta llena de provisiones". Sin embargo, para los estadounidenses, la creencia en su causa resultó ser más importante que la confianza en su moneda. El que los soldados se mantuviesen leales y las colonias unidas, amén del intercambio comercial con los franceses y los españoles, ayudaron a sostener la economía. Del plan de falsificación de los británicos, Benjamin Franklin escribiría más tarde que había causado pérdida a todos y la ruina de muchos. Pero eso no le había impedido a los colonos reclamar su independencia. Los años entre la Guerra de Independencia y la Guerra de Secesión fueron la edad de oro para la falsificación en Estados Unidos. Y he aquí un monumento a ello, la única casa del país construida exclusivamente para la falsificación. En el condado Adams, en Ohio, en la parte más meridional del estado, hay una casa en una cordillera cerca del río Ohio. Parece bastante común, pero como todo buen delincuente sabe, las apariencias engañan. Pues alberga un relato de trampas, de habitaciones ocultas y de lanzamientos secretos a altas horas de la noche. La leyenda de una casa de aspecto común, diseñada y construida para un propósito extraordinario: la falsificación. La primera mitad del siglo XIX constituyó una época dorada para los falsificadores estadounidenses. No existía moneda nacional, no existía el dólar. Solo un libre mosaico de más de 1.600 bancos privados y 7.000 billetes diversos. The quality of many of these notes was not that great, and counterfeiters had just a field day. Probably there were nearly as many counterfeit notes as there were varieties of genuine notes. It was chaos in a lot of ways, and it affected commerce because can you imagine? It would be like everybody writing a check in a way and then putting it in circulation. Los falsificadores usaban una diversidad de métodos. Muchos simplemente cambiaban la denominación o el nombre del banco en el billete. Otros eran lo suficientemente calificados como para grabar sus propias planchas, y algunos incluso falsificaban la moneda a mano. There is one story about the penman who sat down at a bar, drew his notes, and made the mistake of handing it to the bartender over a wet bar, and the ink ran. Los editores hicieron de los reportajes sobre el descubrimiento de falsificación un próspero negocio, guías sobre dinero sin valor para los mercaderes que alcanzaban a veces varios centímetros de espesor. Fue durante esta época de confusión económica, o al menos eso dicen, cuando un falsificador llamado Oliver Tompkins llegó al condado Adams para construir la casa de sus sueños.
Lo que poco se sabe con seguridad acerca de Oliver Tompkins empezó con este hecho. It was in the spring of 1850 that Oliver Tompkins acquired about 118 acres here on Gift Ridge. It was just within a short period of time that he began construction of his home. Siendo un grabador por entrenamiento, se decía que Tompkins había retomado la falsificación mientras estuvo viviendo en Cincinnati, a 113 kilómetros río abajo. Pero algunos decían que en realidad era de la ciudad de Nueva York y que para cuando llegó a Ohio estaba huyendo de la justicia. I believe that Oliver Tompkins was indeed a con man. I believe that he must have been involved in counterfeiting someplace before he ever came to Adams County because he knew what he was doing. La cómplice de Oliver era una mujer llamada Ann Lovejoy, que pudo haber sido su hermana o probablemente su amante. Lejos del bullicio de la gran ciudad, el condado Adams era el lugar perfecto para que la pareja se estableciera. Juntos edificaron una casa de un piso de armazón blanca, dotada de una vista aérea sobre el río Ohio que estaba más abajo. El tráfico de botes a vapor les atrajo un torrente de clientes. Provenientes de Pittsburgh, Portsmouth y Cincinnati, venían por el producto que vendían Oliver y Ann. Dinero falso de primera calidad y a precio económico. Por solo $10 se podía obtener un billete de $500 casi perfecto. Pero primero había que conocer las reglas. Los acuerdos, decían, se desarrollaban así. Durante la noche Oliver abría por negocios. Colocaba un farol a la ventana del ático, señal que podía ser divisada desde el río. El cliente atracaba en un cauce llamado Tompkins Landing. Luego emprendía el abrupto camino por la colina hasta llegar a la casa. They had to know in advance how to get in the home. There is a trick lock on the front door. The average citizen could attempt to turn that doorknob and it would appear locked. If you take that knob, however, and jerk it real hard straight up, and then turn the knob, the door opens. En el interior de la casa, un amplio corredor conducía directamente a lo que en esa época era un muro hueco. Oculta tras ese muro había una habitación secreta sin ventanas, que solo podía ser alcanzada a través de una trampilla ubicada en el ático. Fue aquí donde se dice que Oliver ejerció su oficio, grabando minuciosamente las planchas y luego usándolas para producir billetes falsos en una prensa de manivela. Pero sus clientes ignoraban eso. Lo único que sabían era a dónde ir una vez adentro. Encima de la puerta del cuarto de la derecha había una ranura. And in that slot would be the counterfeit money. You would take out the counterfeit money and exchange it with real money. El cliente no veía nunca a nadie más durante la transacción. Al mismo tiempo, Oliver observaba silenciosamente en una habitación secreta construida en la chimenea. Haciéndose pasar por agricultores para evitar sospechas, Oliver Tompkins y Ann Lovejoy continuaron con su operación por al menos un año, hasta que una fatídica compra puso a la policía sobre su pista. Se dice que una tarde Ann abordó una embarcación fluvial con rumbo a Cincinnati. Tras el viaje de 113 kilómetros, desembarcó y se registró en un hotel para pasar la noche. Al día siguiente fue a un almacén y compró un chal negro por el que pagó con un billete falso y recibió auténtico dinero en efectivo. Sin embargo, el billete que intentó pasar fue identificado como falso. Someone noticed that this money looked funny and notified authorities, and they began trailing her. She realized the government men were after her and went off towards her hotel room, probably to pick up her other things she traveled down there with. She threw the shawl in the fireplace, and she left the hotel thinking the shawl would burn, but it didn't. En su lugar, el chal fue descubierto por las autoridades, permitiéndoles identificar a la mujer que había pasado el billete falso como Ann Lovejoy. Pero era demasiado tarde para atraparla. Para esa hora, Ann ya había escapado en el último barco, con rumbo al condado Adams. Al regresar a Tompkins Landing, ella se precipitó a la casa y le contó a Oliver sobre su apretada fuga. Ellos sabían que la policía pronto estaría cerca.
Poco tiempo antes, los agentes del gobierno habían estado rastreando el lugar y según la leyenda, Oliver incluso le había disparado y asesinado a uno de ellos. Entonces su única alternativa era la fuga. Al día siguiente, las autoridades finalmente llegaron a Tompkins Landing. Como antes lo hicieran otros, habían recorrido los 2 kilómetros para llegar a la casa, solo para encontrarla abandonada y sin rastro alguno de falsificación. Según la leyenda, Oliver y Ann cabalgaron hacia Concord, Kentucky, 10 kilómetros al este, no sin antes esconder la evidencia en un túnel secreto que se extendía desde la casa a la ribera y dinamitando la entrada. Pero el relato de la casa de falsificación no termina allí. En noviembre de 1851, Ann Lovejoy, al parecer, regresó a la zona con un féretro. Dijo que Oliver había muerto hacía poco tiempo y que quería darle sepultura en el condado Adams. El funeral fue celebrado en el salón de la casa de falsificación. El féretro fue entonces conducido al cercano cementerio Fenton, donde se le dio sepultura al cuerpo de Oliver Tompkins, de 33 años. O al menos eso se dijo. Hasta el día de hoy, muchos están convencidos de que el ataúd contiene en realidad un muñeco de cera y que el funeral fue solo una estratagema de los falsificadores para despistar a la policía. Incluso algunos dicen que Oliver vio todo desde uno de los compartimientos secretos de la chimenea de la casa. I truly believe that, yes, he did indeed stage his own death, that he is not buried in the Fenton Cemetery. I believe that he carried on his practice elsewhere after he got away from this area with Ann. Después de todo, la más convincente falsificación de Oliver Tompkins bien pudo haber sido su propia muerte. Con el inicio de la Guerra Civil, la edad de oro de la falsificación llegó a su final. Abraham Lincoln le hizo más difícil a los estadounidenses hacer dinero de forma fraudulenta. Pero el más extraño papel del presidente en la historia de la falsificación se representó después de que fuera asesinado, cuando una banda de falsificadores urdió una extraña conspiración para robar su cadáver y exigir rescate por este. Fue una de las más extrañas confabulaciones en la historia de los Estados Unidos. Una red de falsificadores del siglo XIX tramó una conspiración para robar la tumba de Lincoln y exigir rescate por el cadáver del presidente. The idea of stealing Lincoln's body sounds fantastic, but as history demonstrates again and again, the most cockamamie schemes are the ones that often work. Solo algo se interponía entre los delincuentes y su morboso objetivo. Una agencia creada apenas una década antes por el propio presidente Lincoln. El Servicio Secreto de los Estados Unidos. Cuando el 16º presidente tomó posesión del cargo en marzo de 1861, no solo heredó una nación a las puertas de una guerra civil, sino además un sistema monetario en total caos. Los Estados Unidos constituían una nación dividida en cientos de monedas diferentes. Lincoln sabía que si tal situación continuaba, iba a ser muy difícil financiar una guerra. La solución fue la Ley de la Moneda de Curso Legal de 1862, que autorizaba al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a emitir papel moneda por primera vez en la historia de la nación. Los nuevos billetes fueron impresos en denominaciones de 5, 10 y 20 dólares. Negros en la parte delantera y verdes en la parte posterior pronto se ganaron el apodo de verdes. Y rápidamente se convirtieron en un blanco tentador para los falsificadores. Para finales de la Guerra Civil, se decía que un aproximado de 1/3 a 1/2 de todo el dinero en circulación era falso. Shopkeepers couldn't tell the difference between counterfeit bills and genuine bills, and the stability of the economy was at risk. El 15 de abril de 1865, Lincoln creó una nueva agencia del Departamento del Tesoro, que se consagraría a la detención de esta epidemia, el Servicio Secreto de los Estados Unidos. Fue uno de sus últimos actos oficiales, pues aquella noche fue asesinado por John Wilkes Booth. William P. Wood, primer director del Servicio Secreto, era una gran autoridad en materia de falsificación. Wood contrató a 10 hombres para trabajar como operarios. Les pagaba un sueldo más $25 por cada billete falsificado que capturaran. When it first started out, it was more of a psychological boost for people, saying, okay, we finally have some central location that we can report these counterfeit problems to. Durante su primer año en ejercicio independiente, el Servicio Secreto arrestó alrededor de 200 falsificadores.
pero transcurrió otra década antes de que uno de los casos más extraños de la agencia le otorgase verdaderamente notoriedad. La historia comenzó en 1876, en un salón de Chicago llamado The Hub. The Hub had a reputation of being kind of a gathering place for counterfeit men, and therefore was a prime listening post for the Secret Service. They were always watching who was going in, who was coming out. Su atención se centraba particularmente en Big Jim Keneally, un inmigrante irlandés que había cumplido prisión por robo de caballos y falsificación. Keneally había ido a Chicago procedente de St. Louis, donde dirigía la mayor red de falsificadores de la región central de Estados Unidos. In those days, counterfeiting generally was run by a gang, and somebody that would head this and get a good engraver, and then they would have various groups distributing it. Keneally never handled the money directly, so the Secret Service had a very difficult time actually connecting Keneally with the crime. La pieza clave de las actividades de Keneally era su brillante grabador, Benjamin Boyd, ampliamente considerado como el más talentoso falsificador del país. Boyd, oriundo de una adinerada familia de Cincinnati, era un maestro en la imitación de las planchas de acero que imprimían la moneda estadounidense. Se decía que nadie, salvo los ojos más calificados, podía detectar los billetes falsos de Boyd. Benjamin Boyd, at that time in 1875, 1876, is one of the most sought-after men in the entire United States by the U.S. Secret Service. Pero el 20 de octubre de 1875, Boyd fue capturado por el capitán del servicio secreto Patrick Tyrrell, tras una persecución de 8 meses a través de 5 estados. El grabador fue declarado culpable de falsificación y condenado a 10 años de prisión. Big Jim Keneally is really out of business until he can get Boyd back because he doesn't have any other engraver that can do the kind of work that Boyd did. So he immediately starts a master plan to try and get him out of prison. El plan era tan simple como espantoso. Keneally y su banda asaltarían la tumba del presidente Lincoln y tomarían su féretro como rehén. El cadáver del martirizado presidente era prácticamente una reliquia sagrada para Estados Unidos. Los falsificadores se imaginaban que una vez que éste estuviera en su poder, el gobierno tendría que ceder frente a sus exigencias, $200,000 en efectivo y la excarcelación de su grabador, Benjamin Boyd. Entonces el plan parecía menos absurdo de lo que sería hoy. At this time, stealing the corpses of wealthy family members and holding them for ransom was a frequent occurrence. La conspiración tomó forma en The Hub, del que para esa época Keneally se había convertido en socio. El irlandés reclutó a otros 2 hombres del salón para que lo ayudaran, Terrence Mullen, el propietario de The Hub, y un patrocinador llamado Jack Hughes, quien había ganado reputación como alguien que ponía el dinero falso en circulación. Aunque con gran pericia en el campo delictivo, el trío estaba obviando un elemento clave, un experimentado profanador de tumbas. Fue entonces cuando entró en escena Louis Swiggles. Louis Swiggles was himself a petty crook and criminal. He had served time in the county jail and in the state prison system. Swiggles entró al salón, preciándose de ser el mejor profanador de tumbas de Chicago, una macabra ocupación de la que las facultades de medicina de la época dependían para el suministro de cadáveres. He claimed that he knew how he could get them in to the Lincoln tomb, get the body, and get it out. Lo que Keneally y su banda ignoraban era que su nuevo socio era un remunerado informante del servicio secreto y que el capitán Tyrrell, el hombre que había capturado al grabador Benjamin Boyd, estaba siendo informado de todos sus movimientos. La conspiración para robar el cuerpo de Lincoln había sido pautada para el 7 de noviembre de 1876, la noche en que se celebrarían las elecciones presidenciales. The crooks decided that this would be the perfect time when everybody would be clustered around downtown Springfield where the telegraph office was located, listening to the returns as they were reported from the states. Mientras caía la noche y las votaciones llegaban a su fin, los 3 hombres se pusieron en camino al cementerio. La tumba de Lincoln fue dividida en 2 partes. Al frente estaba el Memorial Hall, un monumento dedicado a la vida del caído presidente. Detrás estaba la catacumba, donde se encontraba la tumba real. The idea was they would break the lock on the tomb. They would
pry open the marble sarcophagus, take out the casket, and put it on the back of a wagon. Entre tanto, el capitán Tyrrell y sus agentes ya habían llegado al cementerio. Gracias a su informante, Louis Swiggles, estaba en una situación de ventaja con respecto a los falsificadores. Su plan era esconderse dentro del Memorial Hall hasta que Swiggles le diera una señal. En ese momento se precipitarían a la tumba y sorprenderían infragante a los profanadores. Finalmente escucharon a la banda de Keneally llegar a la catacumba. Usando estas tenazas, Terence Mullen rompió la cerradura. Al entrar a la catacumba, los delincuentes vieron el sarcófago del presidente Lincoln. Con esta hacha, Mullen levantó la tapa, luego una segunda tapa, dejando al descubierto el ataúd mismo. Unfortunately, Mullen asked Schwingles to hold the lantern for them. So when he's holding the light, he can't get out the door and go around on the other side and whisper to the detectives that what's going on. Cuando los hombres empezaron a sacar el ataúd de su última morada, Mullen ordenó a Swiggles ir a buscar el carro de espera. Swiggles sabía que esa era su oportunidad de hacerle una seña al servicio secreto. Salió corriendo de la catacumba y dio vueltas alrededor del Memorial Hall. Al escuchar su señal, el capitán Tyrrell y sus hombres salieron de la bóveda de seguridad con las pistolas desenfundadas, pero para ese momento los profanadores habían salido de la catacumba para tomar un descanso. Al escuchar la conmoción se dispersaron y escaparon por el bosque. Al irrumpir en la tumba, los detectives hallaron abierto el sarcófago de mármol y una cerradura rota, además de un cincel y un hacha que yacían en el suelo. El féretro de Lincoln estaba intacto, pero los profanadores habían escapado. 2 días después, el Chicago Tribune hizo pública la historia de la fallida conspiración para robar el cuerpo de Lincoln. The public reaction after the attempt was done was one of incredulity, actually, in many regards. Most people refused to believe it. Los expertos la calificaron de broma, de historia fabricada, de jugarreta política. Sin embargo, al final de la semana, cuando el servicio secreto localizó a Mullen y a Hughes en The Hub, la veracidad de la historia quedó confirmada. A propósito de los dos pillos, el Chicago Times escribió que su tentativa criminal, tan notable por su originalidad, carácter diabólico y osadía, les había conferido en un día una fama casi mundial. Para el servicio secreto fue un caso decisivo. All of a sudden, the Secret Service is now beginning to get more recognition, more understanding, much like the Dillinger captured by the FBI. Los dos profanadores fueron condenados por robo y sentenciados a 1 año de prisión. Pero el cabecilla de la banda, Big Jim Keneally, jamás fue relacionado oficialmente con el delito. En cuanto a Benjamin Boyd, el maestro grabador cuyo arresto inspiró todo, permaneció tras las rejas durante los siguientes 9 años. Tiempo durante el cual la falsificación desapareció casi por completo de la región central de los Estados Unidos. En 1939, el servicio secreto dio a conocer su primera película promocional, una guía sobre cómo detectar dólares falsos. Se vivía la Gran Depresión y la falsificación era muy común. Lo que nadie podía prever era que el más peligroso plan de falsificación de la historia pronto tomaría forma, no en los Estados Unidos, sino en un campo de concentración, en la Alemania nazi. La falsificación se introdujo en el siglo XX como una establecida arma de guerra. Le correspondería a la Alemania nazi llevarla hasta su terrible extremo. Fue aquí, en este lugar, donde el servicio secreto de Hitler, el Siegergeist, supervisó la mayor operación de falsificación de la historia. Pero no fueron espías alemanes los que hicieron el trabajo sucio. Este lugar era parte del campo de concentración Sachsenhausen, y los hombres que elaboraban los billetes falsos eran prisioneros judíos. En el otoño de 1940, mientras la Luftwaffe abría fuego sobre Londres, los nazis urdían un plan secreto para lanzar un segundo frente desde el cielo. En lugar de bombas, los aviones alemanes lanzarían millones de billetes de libras falsos que se esparcirían por toda Inglaterra. If people could go on the streets and pick up 10-pound notes, a dozen of them, you would have an extraordinary inflation that would destroy the whole economy. La libra esterlina era una de las monedas más fuertes de la tierra,
Llevaba el sello de la monarquía y unificó un imperio. Con su letra de caligrafía y elaborado grabado, el billete de libra suponía un desafío, incluso para el más calificado falsificador. Figurative drawing is often regarded as something that the average forger can't reproduce because they haven't got the skill. The British note seems very simple, black and white, anybody can do it. Forget it. The size of the figures have to be so close, almost to defy the human eye. El servicio secreto ya estaba en el negocio de la falsificación. Por años este había dirigido un departamento dedicado a la falsificación de pasaportes y documentos extranjeros para ser usados en misiones de espionaje en tiempos de guerra. Pero ni siquiera sus mejores artífices fueron capaces de igualar el complicado diseño de la libra esterlina. Para triunfar donde ellos habían fracasado, los nazis recurrieron a una población tildada de inferior por Hitler y signada a sufrir el exterminio: los judíos. En 1940, Paul Landau era solo un muchacho, un judío francés de 18 años que vivía en París. El 14 de junio de 1940 su vida cambió. Aquel día, las tropas de Hitler ocuparon París y empezaron a imponer severas restricciones a los judíos de la ciudad. Para 1942, los nazis ya habían empezado a deportarlos. El 8 de septiembre, Paul y su hermano Jacques, de 25 años, fueron detenidos. En menos de 2 semanas fueron enviados por tren a un campo de trabajos forzados en las afueras de Francia. Landau recordó su experiencia en una entrevista de 1991. My brother said, listen, we are strong, we are young, they send us to Germany. They make us work, so what? So we'll work to the end of the war, and we'll survive the war that way. I arrived in Germany in September 42. By Christmas I couldn't walk anymore. Junto con otros miles, los hermanos Landau fueron obligados a construir carreteras y ferrocarriles para los nazis. El trabajo era tan arduo que en mayo de 1943 Jacques contrajo pulmonía y murió. 6 meses después, Paul fue enviado al campo de exterminio de Auschwitz, donde más de 1 millón de judíos fueron asesinados antes de que la guerra finalizara. Pero una mañana, por una increíble casualidad, Paul encontró a un salvador. We stood in front of a man with 4 stars. He was from the Sicherheitsdienst. He needed people to work, and he asked everyone what his profession was. El hombre era Bernhard Krüger, un oficial nazi de 40 años, que había sido designado para escoger a los prisioneros judíos que falsificarían la libra esterlina. He said, who is in the printing business here? Who is in the paper handling business? Who is a photographer? And they stepped forward. 55 of us were chosen in Auschwitz. On the 26th of December, we left Auschwitz by train to an unknown destination. Los prisioneros fueron conducidos al campo de concentración Sachsenhausen, 40 kilómetros al norte de Berlín. A Paul se le otorgó un uniforme y un número. Luego él y sus compañeros internos fueron encerrados en un cuartel secreto, donde por primera vez supieron por qué habían sido congregados. Behind me we see the area where the barrack number 19 was located. In this barrack the Nazis, the SS, established in autumn 1942 the counterfeit unit, a small, perfectly equipped printing factory. Más de 140 hombres fueron escogidos finalmente para participar en la operación supersecreta. El trabajo de Paul era inspeccionar cada nueva serie de billetes para captar los defectos. We were given a stack of 500 banknotes with a little box on an incline, a matte glass, with a light underneath and a light above. Some of the prisoners said we should put deliberate imperfections so that the British would catch on right away. But the other prisoners said, look, we may have a chance to live. We stop sabotaging it, we're dead. Desde luego los internos no tenían otra opción. Lo hacían a la fuerza. El cuartel número 19 estaba aislado. Una cerca de púas lo separaba del resto del campo. Un destacamento especial de la Guardia de la SS patrullaba el área. Los prisioneros abandonaban el cuartel solo por una razón. We went once a week to the shower.
We had to line up to be counted. We had to turn our pockets inside out. You know, the pants with pockets here. We had to turn them inside out to prove that we didn't have any paper or banknotes or anything with us. El oficial Kruger le advertía a los hombres que no hablaran con nadie sobre la operación y que no intentaran escapar. When a prisoner was sick and had to be sent to the medical center of the camp, he was guarded by SS men, so that it was impossible for him to come into contact with other people, other prisoners. And we know that when members of the counterfeit unit were severely sick, they were killed. La posibilidad de no sobrevivir a la guerra perseguía a los internos. Ellos sabían que sus vidas no tenían valor. They had no illusions about what would happen to them. Nobody was selling daydreams there. They knew goddamn well what was happening in the rest of Germany. Para el verano de 1943, el cuartel número 19 se había convertido en una fábrica de falsificación en total funcionamiento, dotada a su vez de una fábrica de papel y de prensas capaces de producir en un día cientos de billetes de libras. Para comprobar la calidad de los billetes terminados, los agentes nazis depositaban parte de estos en un banco importante de Berlín. Luego le avisaban a los cajeros sobre una ola de rumores de dinero falso. Los expertos convocados por los cajeros confirmaban la autenticidad de los billetes. Those were some of the best counterfeits of British banknotes ever produced. The quality of the paper was excellent, the watermark was excellent, the engraving was excellent. They were the most dangerous counterfeits ever. Al final, los falsificadores produjeron billetes británicos por valor de $600 millones, equivalentes en la actualidad a 5.000 millones. Sin embargo, el planeado ataque a la economía de Inglaterra jamás tuvo lugar. La Luftwaffe perdió la guerra aérea sobre Inglaterra y con esta la oportunidad de bombardear a los británicos con billetes falsos. En su lugar, los nazis pusieron en circulación por toda Europa la moneda falsa. La usaban para pagar el espionaje y las armas. Compraron todas las existencias de oro, plata, arte y joyas. Incluso financiaron el rescate del derrocado dictador italiano Benito Mussolini de una prisión ubicada en la isla de Cerdeña. La unidad de Sachsenhausen era tan exitosa que para el inicio de 1944 los nazis estaban listos para cerrarla. Tenían todo el dinero que requerían. Pero el oficial nazi Bernhard Kruger sabía que detener la operación de falsificación podía significar el final para él y para sus prisioneros. Era muy probable que fuera transferido al peligroso frente ruso y sus falsificadores serían ejecutados. That's when Kruger became very persuasive and finally persuaded his boss to let them go work on a dollar bill. Kruger le ordenó a sus falsificadores progresar tan lentamente como les fuese posible en sus esfuerzos por copiar el dólar. Estancarse era lo único que los salvaría. They were his ticket to keep him out of the Russian front. He needed them, just as they needed him. It was a classic symbiotic relationship. La táctica funcionó. Los nazis siguieron adelante con el proyecto de falsificación. They didn't care about our life, but as long as they wanted to continue printing things, they needed us. En abril de 1945, con las tropas estadounidenses y rusas cercando Berlín, los nazis transportaron por tren la totalidad de la operación de falsificación a los Alpes austríacos. El 3 de mayo los falsificadores fueron de nuevo trasladados, en esa ocasión sin su equipo. We didn't take our machinery, so we were all convinced that we were going to a camp to be liquidated. The guards of the camp went to Kruger and said, the operation is finished. Shouldn't we kill off these Jews? Kruger looked at him and said, are you crazy? You touch them now, you're a dead man. The Allies will come after you. 3 días después, la guerra finalizó en Europa. Los falsificadores eran finalmente libres. The 6th of May, around 1 or 2 p.m. in the afternoon, one American tank came into the camp. This was our liberation. En los años que siguieron, los prisioneros de la unidad de falsificación nazi trataron de reanudar sus vidas.
Paul Landau emprendió el camino de regreso a París, donde se reencontró con los miembros de su familia que habían sobrevivido a la guerra. En 1951, Paul emigró a Canadá para empezar una nueva vida y construir una familia. Durante más de una década, la historia de la unidad de falsificación nazi siguió envuelta en el secreto y el rumor. Luego, en 1959, afloró la prueba. Strange echoes of the World War have come from the waters of Lake Toplitzer in Austria. Men salvaging war material uncovered some £5 notes. They'd been sunk in the lake, and some were on anchors with buoyancies about 50 feet beneath the surface, as if somebody had intended at some point or other to come back and reclaim them. Los billetes tenían un valor nominal de 700 millones de libras. Pero para ese momento, el Banco de Inglaterra, que estaba enterado de la conspiración nazi desde finales de la guerra, ya había rediseñado la moneda de Gran Bretaña. En cada billete había un fino hilo de plata. Un nuevo dispositivo para frustrar a los futuros falsificadores y un destellante recordatorio del atroz episodio apenas ocurrido. 30 años después de que los nazis se concentraran en la libra esterlina, otra perfecta falsificación empezó a circular en Londres. El escurridizo falsificador era tan calificado que los detectives lo llamaron el mago, pero pronto halló la horma de su zapato, un estadounidense, en Scotland Yard. 30 años después de que los nazis conspiraran para arruinar el Banco de Inglaterra, Gran Bretaña enfrentó una nueva amenaza de falsificación, un falsificador tan calificado que las autoridades lo apodaron el mago. Produciendo billetes de 5 libras de una asombrosa precisión, el mago confundía a los legendarios detectives de Scotland Yard. He was like the Scarlet Pimpernel. They seek him here, they seek him there, the police seek him everywhere. But he was untouchable. En un juego que pronto sería invadido por la alta tecnología, el mago era un artista, un maestro en su oficio delictivo. Pero finalmente fue desenmascarado por un detective singular, un estadounidense en Scotland Yard. En el otoño de 1974, el neoyorquino Mark Yarry era un joven empresario de gran desparpajo a la casa de aventuras. I'm the kind of guy who would like to try anything once. Sometimes it can get you in a lot of trouble, and sometimes put you into situations that, when you reflect later, saying, why the hell did I ever do that? 2 años antes, Yarry y un socio habían cruzado los Alpes en un globo de aire caliente. Era la primera vez en la historia que se realizaba una proeza semejante. Entonces se encontraba viviendo en Londres, donde cumplía una misión para una empresa óptica estadounidense. En su primer día allí, un encuentro fortuito pondría en suspenso su carrera y lo conduciría a la aventura de su vida. Aquella mañana del 24 de septiembre, Yarry dejó su casa para cumplir con un apretado calendario de reuniones de negocio. Para ahorrar tiempo le hizo señas a un taxi y contrató al conductor para que permaneciera con él todo el día. Envuelto en el típico tráfico de Londres, pronto Yarry empezó a hablar con su chofer. Americans read about how friendly London cabbies are, and they are. And during the course of conversation, I mentioned him I was a philatelist, someone interested in stamps. And one of the things I had been interested in collecting were counterfeits. El taxista pareció animarse ante las palabras billetes falsos. He said, oh, was I interested in forged currency? And when he said that to me, the first thing that came to my mind was the German counterfeiting of the £5 note. Los bien conocidos billetes falsos alemanes, identificados como los billetes blancos alemanes de 5 libras, eran valiosas piezas de colección. Ansioso por adquirir algunos, Yarry invitó al conductor para que llevara un lote de billetes a su casa, en un lapso de 2 días. No transcurrió mucho tiempo antes de que el estadounidense comenzara a dudar. I got home and I sat down and I had a drink. Something in my brain just said, there's something wrong. Am I dealing with someone who's a counterfeiter? Aquella noche, Yarry hizo una llamada a Scotland Yard, la legendaria policía británica. Cuando Jim Goldie, un detective de la División contra la Falsificación, llegó al lugar de trabajo la siguiente noche, le fue pasado un insólito mensaje. Overnight, the information room had received a call from a cranky American who had been offered some counterfeit money by a taxi driver. Al día siguiente, Goldie se había instalado en el piso de arriba, en la habitación de Mark Yarry, esperando descubrir si el taxista vendía en realidad dinero falso. I decided that the proof of the pudding, of course, would be in eating if the taxi driver did come back with the samples, and then, of course, we would move on to the next stage of the inquiry.
Cuando el taxista llegó, fue directamente al grano. He puts his hand into his pocket, and out come five-pound notes. And these are certainly not German white fibers. These are 5 identical, serial, numbered British 5-pound present-day notes. Tan pronto como el taxista se fue, Jerry se dirigió al piso de arriba, blandiendo los billetes que acababa de comprar. El detective de Scotland Yard los estudió con rigurosidad, tocándolos lentamente y luego poniéndolos a contraluz. He picked it up and he looked at the front, and he flipped it over and he looked at the back, and he said, "Oh my God, it's the magician." Para la época en que conoció al estadounidense, en el otoño de 1974, Jim Goldie ya había estado a la casa del mago durante 8 meses. El trabajo del falsificador era casi perfecto, una combinación de minuciosa destreza y de duplicación fotográfica de alta calidad. Here we had a series of notes confirmed by the Bank of England as being the best they had ever seen. Lo único que les hacía falta era el hilo de metal presente en los billetes verdaderos. Los clasificadores electrónicos del Banco de Inglaterra habían detectado este defecto. Fue la forma en que los funcionarios se enteraron de la existencia del mago. Era un secreto que los funcionarios del banco estaban desesperados por mantener. Ya frente a una galopante inflación, el creciente desempleo y la siempre presente amenaza de violencia del ejército republicano irlandés, ellos creían que estaba en juego la fe de la colectividad en la economía. If he had been able to go on and on and on, churning out counterfeit notes, then that could have a very, very serious effect on the British public's confidence in its own currency. El detective Goldie esperaba capturar al mago antes de que se filtraran las noticias sobre el dinero falso. El taxista de Mark Yerry fue su más prometedora pista. Goldie se imaginó que el conductor debía ser un distribuidor que le permitía al mago permanecer en la clandestinidad. That's the way that most printers operate. They keep themselves well removed from the action and allow the money to go through various links in the chain and get the payments without really exposing themselves. Goldie sabía que el mago tenía que ser apresado cuidadosamente. También sabía que requería de la ayuda de Mark Yerry para progresar, pero primero tenía que convencer a sus jefes de Scotland Yard. They had a lot of major concerns. One, I'm an American. Number 2, what is their liability? If I get hurt, something happens to me, are they liable? I had to side with either Yarry or the Yard, and I decided to go with Yarry because I really felt that we were close on the trail of this man. Butch Cassidy and the Sundance Kid, my partner Goldie and I mean, we were into it by now. The game was on. The game was afoot. Tras obtener el visto bueno de Scotland Yard, Goldie y Yarry tramaron un plan que les permitiría acceder al taxista y al mago. Pero el falsificador no quería encontrarse personalmente con Jerry. I had to come up with something that was going to tantalize the magician. I had to be somebody who was obviously someone of some power. Una tarde, Jerry improvisó una solución. Le dijo al taxista que él era en realidad un mafioso estadounidense y que Goldie constituía su fuerza. Mark, on the spur of the moment, became concerned downstairs, ran upstairs and said to me, "You've got to come down. Yeah. You're my bodyguard." It was very, very important to the whole image that I look like someone who was, you know, sort of a major crime figure. Yarry was very impressive. He knew how to press the right buttons to try and get the quickest result. Con el conductor de taxi como intermediario, Jerry y Goldie usaron sus nuevos personajes ficticios para atraer al mago fuera de su escondite. I decided to offer the magician, aside from money, something much more attractive. What I wanted him to do was to come to the United States. I would set him up with the latest equipment in a, quote, cloistered environment, and he could produce counterfeit U.S. currency. Era una oferta que el mago no pudo rechazar. En la tarde del 13 de noviembre, 6 semanas después de su primer y fatídico trayecto en taxi, Mark Yarry aguardaba en una esquina del tranquilo suburbio de Kennington, en Londres. Un Rolls Royce blanco se detuvo y él subió a su interior. Un helicóptero de la policía le seguía la pista al auto. Scotland Yard are absolutely terrified.
that I'm going to get into some car with some counterfeiter and go driving off into the sunset. They'd call Goldie and say, "Can't you control that American? Can't you control that son of a bitch?" Pero a los pocos minutos el helicóptero perdió el auto en la densa niebla de Londres. Jarry estaba entonces frente a frente con el mago. There's a very dapper man, about 40, very well dressed. I actually like the guy. He's interesting and he's colorful. Mientras el mago lo conducía por los alrededores de la ciudad, Jarry hablaba de su ficticio sindicato, reiterando su propuesta de llevar al falsificador a los Estados Unidos para producir dólares falsos. Además ofreció pagar 15,000 libras auténticas por 50,000 falsas. El mago aceptó el trato. Tan pronto como finalizó la reunión, Jarry llamó a Goldie para darle la noticia. Jim Goldie is at my house, drinking scotch, getting pissed out of his mind, worried sick. They don't know where I am. I said, "We got a real problem, Jim. I need the money." El 20 de noviembre, Mark y Jarry se preparó para encontrarse con el mago en su casa. Con la cooperación del Banco de Inglaterra, Scotland Yard le había proporcionado el dinero que él requería para cerrar el trato. Un micrófono fue escondido en la rejilla de calefacción de la sala para grabar el canje. Goldie aguardaba en la casa junto con Jarry. Finalmente llegaron el falsificador y el taxista. Con algo de brandy y whisky, la afable habilidad del mago quedó expuesta. Everything was nice and relaxed. He came in, he was very dapper, grey-haired, camel coat, nice suit, gold cigarette case, proper businessman. El mago incluso reveló algunos de sus trucos. The counterfeiter was so proud, he said, "Well, look, what you do is you take some talcum powder and you put it on the notes, and you take the notes and you throw them into the dryer, the clothes dryer, and you run it for about a minute and a half, and it crisps up the notes." El trato se cerró sin problemas. 15,000 libras en efectivo por 50,000 falsas. Finalmente el mago se dispuso a marcharse. Cuando se retiraba de la puerta, Scotland Yard lo sorprendió. All hell broke loose. The cops were everywhere. They arrested him. The money was recovered. As the officers surrounded him, he glanced round and looked up at the window, and he appeared to be looking in the direction of Mr. Jarry. It was a very sad moment. I mean, the game, for me and for Goldie, we'd already won. But the consequences of something happening to this guy who I kind of liked at this point, I didn't want the consequences. But at the end of the day, I didn't have any choice. El 18 de junio de 1975, el mago, un ingeniero de 44 años cuyo nombre era Cyril Fentiman, fue condenado a 5 años de prisión por falsificación. His principal motive for doing what he did was just plain old-fashioned greed. Si bien el caso fue noticia, ninguna fotografía de Fentiman fue publicada jamás. Para Mark y Jarry la aventura había terminado. Había sido una emocionante persecución y el estadounidense había reconocido mucho de sí mismo en el sofisticado falsificador. It was almost kind of a telepathic thing. He and I were involved in a chess game, and we were matching wits with each other. 5 años después, con el mago ahora en libertad, Jarry intentó resarcirlo. I invited the senior detectives to a very elegant dinner, and I set a place at the table for the magician. He was out of jail, and I invited him to come. Of course, he never showed up, but I felt he kind of belonged there. El estadounidense deseaba revivir la aventura, pero el mago ya había desaparecido. Hasta hoy jamás se ha vuelto a saber de él. En los últimos 25 años, los falsificadores como el mago se han convertido en una especie en extinción. La tecnología ha tornado obsoleto su oficio. Actualmente todo aquel que posea una computadora puede convertirse en falsificador. Por ello, en los 90, el gobierno de Estados Unidos regresó a la mesa de dibujo y reinventó su forma de hacer dinero. El dinero. Uno lo usa, lo necesita y lo desea en mayores cantidades. Pero ¿alguna vez cuestiona realmente el objeto per se, su apariencia, cómo se siente en su mano y lo que es más importante, si es real o no? Si usted es como la mayoría de nosotros, la respuesta es no. Y la gente que trabaja aquí quiere que se mantenga así.
Bienvenidos a la nueva oficina central del Servicio Secreto de los Estados Unidos en Washington, D.C., donde se gesta la lucha por asegurar que la moneda más fidedigna del mundo permanezca así. Cada día los especialistas en falsificación, como Lorelei Pagano, hacen uso de armas de alta tecnología para combatir un delito casi tan antiguo como el dinero mismo. All of our equipment that we have basically serves two purposes. The first and most obvious would be to evaluate the counterfeit. The second is for analysis on any potential security features that may go into new currency designs. Estas máquinas le hacen difícil al falsificador esconderse. Le permiten al servicio secreto desglosar un billete falso en sus partes constitutivas y luego seguirle la pista hasta una fotocopiadora o impresora específica. A key element in a counterfeit note is the ink that was used to produce the counterfeit. With this method, we're able to identify the manufacturer of the ink, say in inkjet cases. So we can identify whether it's a Hewlett-Packard or an Epson or a Canon and so on. El servicio secreto había estado custodiando al dólar desde 1865, casi 40 años antes de empezar a custodiar al presidente. A veces sus procedimientos pueden parecer un tanto excesivos. En un allanamiento de 1998, los agentes confiscaron todos los dólares falsos que habían sido impresos por un profesor de 7º grado en California para un proyecto de clase. Todo esto a pesar de que los billetes tenían la imagen del profesor impresa en la parte delantera y ositos de peluche rosados estampados en la parte posterior. Pero tal vigilancia está garantizada, según dicen los agentes, porque los estadounidenses quizás tienen demasiada fe en la autenticidad del fajo guardado en sus billeteras. Ultimately, if the public doesn't look at their money, you could put a neon sign on there, and you could put every type and size of anti-counterfeiting feature in your currency. It won't work. We are victims of our own success. The number of counterfeit notes in circulation is extremely low. Most of us have never gotten a counterfeit or had an economic loss. Because of that, we trust our currency so well, we tend not to look at it. Tal situación ha cambiado un poco en los últimos años, pues por primera vez en la mayoría de nuestras vidas, nuestra moneda luce realmente diferente. Empezando en 1996, cada billete fue rediseñado, con excepción del billete de $1, pues rara vez es el blanco de los falsificadores. El objetivo de tal revisión era hacer que el dinero falso fuese más difícil de producir y más fácil de descubrir. De hecho, casi todos los pasos del proceso de hacer dinero suponen algo que impide que alguien falsifique un billete. La primera línea de defensa del dólar está localizada aquí en Dalton, Massachusetts. Por más de 100 años, Crane & Company ha sido el único proveedor de papel de billete de seguridad del gobierno de los Estados Unidos. Una de las grandes razones por las que su dinero vale más que el papel sobre el que ha sido impreso es precisamente el papel. We find that most often experienced money handlers tell us that they notice a suspected counterfeit note by the very feel of the note. The paper itself is one of our best security features. Encontrar la textura adecuada es el desafío más grande para un falsificador. The counterfeiter today relies generally on commercially available paper, and there is no paper like currency paper available in the commercial world. La receta de Crane comienza con balas de algodón y fibra de lino, que son colocados en esta enorme caldera y cocinados a presión durante casi 2 horas. El algodón cocido es entonces limpiado, prensado, blanqueado y refinado aún más. En esta fase se añade la primera de varias características adicionales de seguridad, fibras de nylon rojas y azules que se dispersan al azar por toda la pasta. Es una antiquísima medida de seguridad promovida por Benjamin Franklin y concebida para hacer al papel más difícil de duplicar. You can see the inclusion of these fibers in the substance of the paper. They're not printed on, they're actually incorporated in the paper. Siga examinando cualquier dólar auténtico y pronto descubrirá los otros 2 dispositivos de seguridad añadidos al papel. Uno es este hilo metálico, insertado en cada billete. El hilo va en un lugar diferente en cada denominación. En este de 20 está colocado a mano izquierda. Si bien el hilo es visible a simple vista, no se pone en evidencia en la luz reflejada, el tipo de luz usada en fotocopiadoras y escáneres.
Pero cuando se mantiene bajo luz ultravioleta, emite un resplandor fluorescente, un color diferente para cada denominación. De allí que los cajeros frecuentemente pasen el billete por luz ultravioleta antes de aceptarlo. La característica final de seguridad es la filigrana, la silueta que sirve de firma autentificada de Crane. If you hold the note up to a light source, you can see the watermark. This depicts the same historical figure that appears in the portrait, and this watermark is extremely difficult to replicate. Este es el material crudo de la moneda estadounidense, reconocible instantáneamente al tacto y casi imposible de imitar. Cada año, Crane envía suficiente papel para producir 9.000 millones de billetes a su preciado cliente en Washington, D.C., la oficina de grabado e impresión del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Es aquí donde la moneda de papel es convertida en papel moneda y donde se le añaden otros elementos de seguridad. Cuando se decidió modificar el dólar, los diseñadores como Peter Kochi sabían que para los falsificadores la dificultad estaría en los detalles. Por ello incluyeron una serie de características minuciosas cuya intención era engañar a la más precisa de las fotocopiadoras. We have the micro lettering, which looks like a line until you really get up close, and then you could read what's contained in that micro lettering. Se pueden encontrar microcaracteres a lo largo de los bordes del retrato y dentro del número de denominación en el ángulo inferior izquierdo del billete. Mientras el retrato en la parte delantera es intencionalmente descomunal, las líneas detrás de este son trazadas deliberadamente estrechas. Si se trata de reproducir el billete en una fotocopiadora, las líneas alrededor del retrato se tornarán borrosas. Una vez que el diseño del billete es montado en piedra, ha de ser montado en acero. Los grabadores trabajan con gran habilidad manual las planchas originales para cada denominación. Las copias de estas planchas originales son entonces colocadas sobre una prensa de alta velocidad y de alto impacto como esta. La prensa hace bajar las planchas sobre el papel a 18 kilogramos de presión por pulgada cuadrada, vertiendo la tinta negra en la parte delantera y la verde en la parte posterior del billete. The image is actually below the surface of the plate, and the paper is pushed under tremendous pressure into the engraved lines, and the ink is transferred. Este tipo de impresión, conocida como intaglio, sirve para conferirle al dólar su apariencia y estilo distintivos. En este momento se añade la característica final de seguridad, el color cambiante o tinta ópticamente variable, la cual es usada para imprimir el número en el ángulo inferior derecho, el cual es prácticamente imposible de simular. By shifting the note back and forth in a light source, one can see that the colors of the ink vary from green to black. Color shifting ink in the lower right of the note is definitely a good street level authentication device. If it doesn't shift, then you should be extraordinarily suspicious of that note. Cada día la oficina produce 37 millones de dólares. Los nuevos billetes son apilados, metidos en ladrillos de 4.000 y enviados a la Reserva Federal, la cual los emite a los bancos locales. Cada billete es una suerte de pista de obstáculos para los falsificadores. The counterfeiter never knows what the next person they're going to pass that note to is going to focus on. Is it going to be the watermark? Is it going to be the color shifting ink? Is it going to be the embedded thread? Are they going to put under a UV light? So now the counterfeiter has to try and beat everything. Si el billete falsificado no es atrapado por un cajero, por lo general emprende el camino de regreso a una de las 12 sucursales regionales de la Reserva Federal como esta de Chicago. Cada uno de estos carros de vidrio contiene dinero usado, hasta por el valor de 40 millones de dólares. Algunos de estos serán destruidos, algunos serán puestos de nuevo en circulación y otros serán identificados como falsos por estos scanners y serán enviados al servicio secreto para ser analizados. A pocos meses de la introducción de los nuevos billetes de 100, comenzaron a llegar los primeros billetes falsos. When we undertook the redesign, we did not believe we would create a counterfeit-proof banknote. A counterfeit-proof banknote does not exist. La tecnología le ha hecho inclusive más difícil al servicio secreto mantenerse a la cabeza de los falsificadores. A mediados de los 90, menos del 1% de todo el dinero falso puesto en circulación fue producido con el empleo de un dispositivo digital, una fotocopiadora, computadora o escáner. Hoy tal cifra está sobre el 40%. These are the people now that the Secret Service are becoming concerned about. You know, it's no longer the
the one counterfeiter with all of his talents who goes out and makes 1 million counterfeits. It's going to be those 1 million people out there who are going to go out and make 1 and 2 and 3 counterfeits. Every day you hear about some kid cranking out a couple 20s out of his computer and trying to pass them at the local whatever. And that's happening a lot. Pero el servicio secreto no solo tiene que preocuparse por los adolescentes. It's a borderless economy, and we are now seeing counterfeit notes that are made via computer, imaged in, and sent across the world, downloaded, printed, and ultimately in a matter of minutes. La falsificación se ha hecho internacional, y no es coincidencia que los más peligrosos billetes falsos provengan de la capital mundial del tráfico de cocaína. En una era de computadoras y de tarjetas de crédito, el dinero contante y sonante puede parecer una suerte de especie en extinción. Mas no es así, afirma la gente que lo produce. 10 or 15 years ago, we produced about 4 billion notes a year. Currently, we're producing 9 billion notes a year. So that the use of currency has increased, not decreased. Sorprendentemente, la mayor parte de estos billetes es usada más allá de las fronteras estadounidenses. It's estimated that about $480 billion in U.S. currency is in circulation worldwide any given day. And 2/3 of that currency is in circulation overseas. The U.S. currency is the de facto world currency, so not only do we use it here in the United States, but people around the world want the U.S. dollar and use the U.S. dollar. E inevitablemente algunos lo falsifican. La popularidad del dólar lo torna en un blanco lucrativo para los falsificadores del mundo. Cada año son confiscados en el exterior dólares falsos por valor de 100 millones. Y el 80% de estos proviene de una nación en particular, Colombia. Con su mezcla mortífera de narcotráfico, terrorismo y corrupción, Colombia es considerada por muchos el país más peligroso del mundo. Sus densas selvas protegen a los cárteles, que producen más de 3/4 de la cocaína del mundo. Por su parte, el dinero producido por el narcotráfico sostiene una industria artesanal de expertos falsificadores. Su más común y efectiva técnica es blanquear la tinta del billete de $1 y luego imprimir sobre el papel en blanco un billete falso de 100. Al principio, los cárteles de la droga usaban este efectivo falso para comprar cocaína a proveedores incautos de otros países suramericanos. Pero su calidad era tan buena que progresivamente una buena parte de esta comenzó a abrirse camino hacia los Estados Unidos. En 1999, la totalidad del tercio de todos los dólares falsos confiscados por el servicio secreto en los Estados Unidos provenía de Colombia. La avalancha de dinero falso ha obligado al servicio secreto a tomar medidas. We have permanent Secret Service personnel stationed in Bogotá. We have had very good success with our Colombian law enforcement counterparts. El 19 de noviembre del 2000, su colaboración se pagó de forma impresionante. Aquella mañana, agentes de la Policía Especial de Colombia, en conjunción con el servicio secreto, allanaron un escondrijo subterráneo en Valle de Cauca, una región aislada situada al oeste de Bogotá. Labrada en la ladera de la montaña y con su entrada disimulada por un espeso bosquecillo de bananos, se encontraba esta habitación de 5 metros por 6, una fábrica de falsificación en total funcionamiento, situada en medio de la nada. Esta fábrica había sido... Everything you need to make dollars is here. And this room, which is like a bunker, was built with sophisticated engineering techniques. En la habitación había billetes falsos por un valor de $3 millones, gran parte de ellos de 100. Los billetes más falsificados internacionalmente. Outside the country, there's less use of credit cards, personal checks, and so much more cash is carried. So the $100 denomination would be a greater target outside the United States. Los funcionarios colombianos creen que la operación había estado en actividad durante 10 años y que pudo haber producido más de $1.000 millones en dinero falso. Pero a pesar de esto, uno de los mayores descalabros de la historia que sufriera la falsificación haría poco, en realidad, para contener el flujo de copias provenientes de Colombia o de cualquier otro lugar del mundo. El hecho es que el dólar resulta un blanco irresistible, e incluso después de su reciente rediseño, está muy lejos del filo de la antifalsificación. Aquí, en billetes holográficos estadounidenses, en Elmsford, Nueva York, se produce una de las armas nuevas más efectivas en la guerra contra la falsificación, el holograma.
Los hologramas son placas reflectantes que literalmente frustran a las fotocopiadoras a color, las cuales no pueden reproducir colores brillantes metalizados. There is not a color copier on the marketplace today that is capable of picking up a hologram. Fáciles de reconocer y difíciles de duplicar, los hologramas fueron primero usados a principios de los 80 por las compañías de tarjetas de crédito preocupadas por el fraude. Desde entonces 20 países los han incorporado en sus monedas. Y actualmente el euro, introducido en el 2002, también los posee. En efecto, otras naciones han sido mucho más tenaces que los Estados Unidos en el rediseño de sus monedas para protegerse de los falsificadores. A good example is the Austrian note. It incorporates a kinagram. This is a foil patch which, as the note is tilted, Mozart takes from a left-hand portrait to a right hand. It's a feature that is very difficult to duplicate. Australia en particular es un pionero en el diseño de dinero. Incluso los billetes ya no son hechos de papel. The Australians have completely changed their currency to plastic, and they use clear areas that you can see through. Very difficult to do on a copier, and it has a whole different feel to the note. Pero ¿por qué quienes diseñan el dólar no han adoptado estas nuevas características de seguridad? Una razón es la tradición. La fuerza del dólar se basa en parte en la percepción de su estabilidad. Cuando el dólar mismo es alterado, así como lo fue en 1996, tal percepción puede resultar trastocada. De algún modo nuestra moneda parece menos estable, menos fidedigna. Es por ello por lo que el Departamento del Tesoro tardó 60 años para cambiar levemente el diseño del dólar. The 1996 design is a very traditional American design. It reflects our values, it reflects our traditions. Sin embargo, la tradición es un arma de doble filo. Mientras menos cambie el dólar, más fácil es falsificarlo. Para convertirlo en un blanco móvil, el Departamento del Tesoro espera lanzar un rediseño entre cada 7 y 10 años. Si aún está acostumbrándose a los cambios de 1996, más vale que se prepare, pues otra serie está por ser lanzada, quizás antes del 2003. Imaginen un dólar que tenga rojo. Dólares que vengan en 6 tamaños diferentes. ¿Qué tal un holograma de Benjamin Franklin en papel de plástico? Todo esto es posible, si no ahora, en un futuro no muy distante. We'll consider everything. We'll consider the things that you see on foreign currencies, the use of color, the use of holograms or other foil-type features, so that we can stay ahead of technology and we can make sure that the world public can trust U.S. currency. Recientemente, el gobierno ha estado cooperando con empresas de alta tecnología para encontrar formas de detener la falsificación antes de que se inicie. Aquí en Xerox, los ingenieros están trabajando con el servicio secreto para desarrollar el denominado software inteligente. Si alguien intenta imprimir la imagen de un billete, el software detendrá el proceso de impresión o bien imprimirá algo sobre la imagen que la tornará inutilizable. En este sentido, los ingenieros esperan crear fotocopiadoras y computadoras a prueba de falsificación, y así el juego continúa. El gobierno intenta burlar a los falsificadores, y los falsificadores intentan despistar al gobierno. Este delito, tan antiguo como la moneda y tan universal como la ambición, la desesperación y la avaricia, continuará mientras haya dinero que falsificar. There is no panacea, there is no silver bullet feature out there that will preclude counterfeiting. Anything that we can reproduce can in fact be simulated, duplicated in some fashion. Can it be stopped? Probably not. Where there's an opportunity, somebody will find a way to either defeat or to challenge the technologies. Any country, any government that produces currency is always trying to stay one step ahead of the forger. Any person who's involved in counterfeiting will always tell you the same thing. As fast as we change it, the crooks are there with the technology to beat it. I think a lot of people have often thought, boy, I wish I could print this stuff. You know, life would be a lot easier if I could sure make it.